Hola a todos, mi nombre es Nelson Navarro y en esta oportunidad vamos a hablar un poco acerca del presente continuo en inglés. Ok, el presente continuo se utiliza para hablar sobre algo que está pasando en el momento en el que hablamos. Por ejemplo, cuando nosotros decimos en español, estoy estudiando ahora. Ese estoy estudiando a eso hace presente, a eso se refiere el presente continuo. O cuando decimos, él está comiendo en este momento. Ese está comiendo. ¿Listo? Aquí encontramos estos dos ejemplos. El primero, I am studying now, que significa estoy estudiando ahora. Y el segundo, he's eating at the moment, que es él está comiendo en este momento. ¿Listo? Hay ciertas formas en las cuales el presente continuo se utiliza. Es decir, para formarlo se utiliza el verbo auxiliar to be y el verbo que lo acompaña con ing, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el verbo auxiliar to be para cada uno de los pronombres personales? Primero que todo es importante saber cuáles son los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, nosotros, ellos y esto que hace referencia para animales y cosas. En este cuadro lo podemos encontrar donde dice en sujeto, I, yo, que el verbo auxiliar sería am. ¿Listo? Si hacemos referencia a él, ella y esto, que son las terceras personas, es he, she or it, el verbo auxiliar es is. Y si hablamos de you, we y they, que es ustedes, nosotros y ellos, el verbo auxiliar sería are. Y acompañado de los verbos con ing, es decir, que a todos los verbos se les agregaría ing al final. Ya vamos a ver unos ejemplos. Para formar el presente continuo hay ciertas estructuras que debemos seguir. Al momento de hablar de oraciones afirmativas o de frases afirmativas, debemos seguir la siguiente estructura. El sujeto, o sea, el pronombre personal, yo, tú, él, ellos, en inglés no, más el verbo auxiliar, dependiendo del pronombre, los que acabamos de ver anteriormente, y más el verbo con ing y el complemento, ¿sí? Un ejemplo, el sujeto, I. El verbo auxiliar para I, ¿cuál sería? Sería am. Y el verbo con ing, que es el verbo hablar, en este caso sería talk, entonces con ing sería talking. ¿Listo? En el segundo ejemplo tenemos el sujeto que es he, hace referencia a él. El verbo auxiliar, en este caso es is, porque es tercera persona. Y el verbo comer, que es eat. ¿Sí? Y como decimos, si estamos hablando del presente continuo, le agregamos ing al final. O sea, eating, he's eating. Y la última oración está hablando de ellos, they. En este caso el verbo auxiliar es are y el verbo que es learn, que es aprender, y le agregamos ing, entonces sería aprendiendo. They are learning. ¿Listo? En este caso, para las oraciones afirmativas sería esta estructura que debemos seguir. Si hablamos de las frases negativas, vamos a seguir la siguiente estructura. El sujeto, el verbo auxiliar to be, el auxiliar negativo not y el verbo con ing. Un ejemplo, I es el sujeto, am es el verbo auxiliar to be para I, ¿sí? Not, que es la negación, y talking, que es en este caso el verbo con ing. I'm not talking, que es no estoy hablando. Si hablamos de la segunda oración, encontramos el sujeto he, que es él, is, que es el verbo auxiliar to be para él, que es tercera persona, not, la negación, y el verbo comer, eat. Y como le agregamos la ing, quedaría eating, ¿sí? He is not eating, o sea, él no está comiendo. Listo. Cuando hablamos de las frases interrogativas, es muy sencillo, simplemente cambiamos de lugar. Primero vamos a ubicar el verbo auxiliar to be, luego el sujeto y luego el verbo con ing. Y algo que es supremamente importante es el signo de interrogación al final. En inglés utilizamos el signo de interrogación simplemente al final. No es como en español, que en una oración cuando hacemos una pregunta es al principio y al final. No, en inglés solamente va al final. ¿Listo? Entonces, encontramos el verbo auxiliar are, luego sería el sujeto que es you,
Luego el verbo con ing, que es talking. Are you talking? ¿Qué significa? ¿Estás hablando? La segunda oración, is, el verbo auxiliar, ¿sí? Luego encontramos el sujeto, ¿sí? Sería he, porque es tercera persona, y eating, que es is he eating, que está comiendo, él está comiendo. Y la última oración es el verbo auxiliar are, ¿sí? They, que es el sujeto, que está hablando de ellos, y learn, que es el verbo aprender, learning, ¿sí? Are they learning? ¿Están aprendiendo? Hay ciertas contracciones. ¿Qué quiere decir esto? Que unimos, ¿sí? Cuando estamos escribiendo podemos unir ciertas palabras con otras. Si hablamos del verbo to be, es igual decir I am, como vemos en el primer cuadro, I am, a decir am. Es lo mismo, yo soy o yo estoy. En la segunda, you are, a decir you're, que es tú estás o tú eres. ¿Listo? Es igual decir he's, she's, it is, a decir his, she's, it's. Es igual decir we are, a decir we're. Es igual decir you are, a you're. Es igual decir they are, a they're. ¿Listo? De las dos maneras está correcto decirlo. En eso no hay ningún problema. Al momento de hablar de la negación también se pueden unir ciertas cositas. Por ejemplo, es de la misma manera decir I am not, en el segundo cuadro donde dice negación, I am not, a decir I'm not. Es igual decir you are not, a decir, decir you aren't. ¿Sí? Es igual decir he is not, a decir he isn't, she is not, she isn't, it is not, it isn't. We are not, we aren't, you are not, you aren't, they are not, they aren't. ¿Listo? Hay algunos ejemplos cuando hablamos de oraciones afirmativas, como pueden ver estos ejemplos. Por ejemplo, ¿cuál sería para la primera? Hay la rayita fútbol. ¿Listo? Entonces vamos a ver estos ejemplos y de una vez vamos a responder. De esta manera quedarían, ¿sí? I am playing football. ¿Por qué am? Porque ese es el verbo, pues el verbo auxiliar en este caso para el I. Si hablamos de la segunda, you, con you utilizamos are. Entonces no sería ni am ni is. En la tercera es he. Como es tercera persona, entonces utilizamos is. Y en la cuarta, igualmente. Como es tercera persona, estamos hablando de ella. Recuerde que cuando hablamos de terceras personas es él, ella y esto, que hace referencia a animales y a cosas. Entonces es is. También hablamos de ciertas oraciones negativas. ¿Sí? Aquí encontramos las oraciones negativas. Entonces, ¿cómo quedarían? Quedarían de la siguiente manera. La primera, I am not. ¿Sí? La segunda, she isn't o she is not. Recuerden que de las dos formas es posible. La tercera, they aren't o they are not. Es posible. La cuarta, she is not o she isn't. Recuerden que es posible de ambas formas. La siguiente es we aren't o we are not. La sexta es the dog is not o sería the dog isn't. De las dos formas es posible. ¿Por qué? Porque está hablando de el perro. ¿Listo? Cuando hablamos de the girls, está hablando de las chicas. Entonces son varias. ¿Sí? Entonces serían ellas. Por eso utilizamos el are. Porque es plural. Are not o aren't. La que le sigue, I am not o I'm not, como está aquí la respuesta. I'm not studying Spanish, que es no estoy estudiando español. Y la última, we aren't taking photos, que es nosotros no estamos tomando fotos. O también es posible, we are not. Al momento de las interrogativas, recuerden que les dije que se tenía que cambiar el orden, ¿no es cierto? Entonces, estas son las oraciones y aquí están las respuestas. La primera es is, ¿por qué? Porque está hablando del sol. La segunda es are, porque cuando estamos hablando del sujeto o del pronombre personal you, utilizamos are, no se utiliza ni is ni am. La tercera, am, porque cuando hablamos de yo, utilizo es am. La cuarta es are, porque estamos hablando de nosotros. La quinta está hablando de Nora, o sea, de ella. Es tercera persona, por eso utilizamos is.
La que sigue está hablando de ellos, es plural, por eso utilizamos are. La que sigue, estoy hablando de yo en este caso, entonces sería am. Y finalmente está hablando de mi hermano, está hablando de él. Es tercera persona, por eso utilizamos is. Muchísimas gracias. Recuerden muy bien diferenciar cuáles son las terceras personas. Las terceras personas son él, ella y esto que hace referencia a cosas y animales. O sea, en inglés, he, él, she, ella, it, esto y eso. Con ellos utilizamos is. ¿Listo? Y cuando hablamos de they, we y you, utilizamos are. Cuando hablamos de I, que hace referencia a mí, a yo, utilizamos am. Espero estén muy bien y que les haya servido de muchísima ayuda. Feliz tarde para todos.